Seguimos en la introducción, como saben. Esto puede llevarnos un buen tiempo. Esa es la cuarta prédica y la vamos a titular La teología de Hebreos. Y no se me asusten, no es una clase de seminario, es viendo lo que el apóstol Pablo enseña acerca de Dios en toda la carta a los Hebreos. Entonces vamos a estar yendo y viniendo. Hay varios que no vamos a alcanzar a leer, se los voy a decir, anótenlos, ¿sí? Y vamos a Hebreos 11. Son varios pasajes de Hebreos 11. Leamos varios textos, leamos el 3. Dice, estaría usando la Reina Valera SBT. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 10. Abraham esperaba la ciudad con fundamentos, de la cual Dios es el artífice y constructor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. 16. Pero ahora desean una mejor, es decir, la patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. 19. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también volvió a recibir a Isaac por figura. 25. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado. 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Amén. Bien, hermanos, en esta enseñanza vamos a estar viendo la doctrina de Dios que tiene el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Él recurre a varias verdades teológicas dentro de la carta y las profundiza. Hay cosas que usted y yo ya sabemos, pero Pablo las va a profundizar de una manera única. Por ejemplo, él reitera la verdad básica de que Dios es el creador de todas las cosas, pero añade un detalle muy interesante. Dice que creó de la nada, de lo invisible, todas las cosas, a través de su palabra. Ese detalle es muy especial, es bastante explícito. También nos muestra, siguiendo el testimonio del Génesis, que Dios reposó de toda su obra creadora cuando concluyó. Eso está en Hebreos 4:4 y 10. Pero a pesar de la profundidad teológica que tiene la carta, el apóstol muestra que la teología es una ciencia viva, porque no solamente es necesaria intelectualmente hablando, sino que también es necesaria para una práctica de la fe que sea sana. Rehuir de una sana teología es prácticamente abrirle la puerta a cualquier práctica que se le considere buena en una opinión meramente subjetiva. O sea, si yo no tengo una teología sana, voy a calificar mi fe con base en mis opiniones.
Pero Pablo muestra que la teología no solamente es necesaria, sino que también es práctica. Práctica. Claro, vamos a estar viendo que para Pablo en Hebreos Dios es un Dios vivo, vivo que se ha revelado a la humanidad y que sigue comunicándose con ella. También vamos a estar viendo que en Hebreos Pablo muestra que Dios es un Dios trino, y que dispone todo lo necesario para que los pecadores sean salvos y sean guiados a su gloria. Bueno, entonces lo veremos en 2 puntos. Primer punto, un Dios vivo que habla. Y en el segundo punto veremos un Dios trino que salva. Bueno, leamos varios textos del capítulo 1, Hebreos 1. Primer punto, un Dios vivo que habla. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice: yo le seré padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles Dios dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. 13. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amén. Esta selección de versículos la leímos para anotar una verdad que se encuentra diseminada por toda la carta y que es la verdad principal de toda la carta acerca de Dios. Dios habla. Miramos en la carta, leyéndola por completo, que hay varios títulos divinos que Pablo usa para referirse a Dios. En Hebreos 3, por ejemplo, le dice el Dios vivo. En Hebreos 7 le dice Dios altísimo. En Hebreos 11 le dice el invisible. ¿Se acuerdan? Cuando dice que Moisés prefirió seguir al invisible. Bueno, son títulos que le da a Dios. También nos dice, ahorita en el capítulo 1, verso 4, verso 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso lo vamos a ver en varios textos, en Hebreos 1, en Hebreos 8, en Hebreos 9. Dice que Dios reside en las alturas, en la majestad. Y Pablo describe eso como una ciudad celestial de la cual Dios es el artífice y constructor. ¿Sí? Son descripciones únicas en la Biblia, como si en el cielo hubiera una ciudad que Dios mismo edificó y que es allá donde lleva a sus hijos. Bueno, a eso lo llaman los cielos, a eso lo llaman las alturas, ¿sí? Todo eso que estamos diciendo es teología y es lo que está enseñando el apóstol en toda la carta. Pero a pesar de esto que estamos diciendo, que vivo, altísimo, invisible, que reside en las alturas, hay algo que él resalta por encima de todo, ya lo dijimos, que Dios habla, que Dios se revela, es lo más importante para Pablo en esta carta. En Hebreos 12:25 dice: miren que no rechacen al que habla. Eso lo insiste varias veces y a lo largo de la carta coloca ejemplos. Y el más fuerte de todos es con los israelitas que salieron de Egipto. Pablo les dice en Hebreos 4 también: si ellos se quedaron en el desierto tendidos sus cadáveres, fue porque no prestaron oído a aquel que los había redimido. Entonces le dice a la iglesia en 12:25: miren que no rechacen al que habla. ¿Sí? La palabra de Dios juega un papel imprescindible en toda la epístola.
Es más, aquí hay uno de los versículos más famosos de todo Hebreos. Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan qué dice? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? Más cortante que toda espada. Bueno, eso está en Hebreos. Dese cuenta. Dios habla y su palabra es viva, eficaz e incisiva. De hecho, por medio de su palabra, Él creó el universo. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en Hebreos 11? Que Dios creó de la nada todo por medio de la palabra. ¿Qué decía Hebreos 1? Que por medio del Hijo creó todas las cosas. ¿Sí? La palabra de Dios juega el papel más importante en la carta a los Hebreos. Por medio de ella creó el universo. Y por medio de ella va a juzgar al mundo. Hebreos 10:30. Dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Miren eso. La palabra de Dios es el medio por el cual se comunica con nosotros, por el cual creó el universo y por el cual desatará el juicio contra las naciones, a la cual Él se declara vengador de las naciones. Pero hay 4 tipos de personas que el apóstol dice que Dios es vengador de ellas. Anote los textos. Hebreos 2:2, los desobedientes. La palabra de Dios dice que Dios va a juzgar a los desobedientes. Luego, en Hebreos 3:16 al 18, Dios va a juzgar a los incrédulos. Luego, en Hebreos 13:4 dice que va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Sí? Vemos entonces en la carta que por medio de la palabra, Dios no solamente creó el mundo, nos habla, sino que también va a juzgar al mundo, especialmente a este tipo de personas: desobedientes, incrédulos, adúlteros y fornicarios. Ya sabemos que en la Biblia se habla de otros tipos de personas, pero en Hebreos, que es la que estamos estudiando, se enfatiza a ellos. Los desobedientes, bueno, los que tenían en poco la palabra y no le prestaban atención. Los incrédulos, los que escuchaban el mensaje pero no lo creían, simplemente era de oídas. Adúlteros y fornicarios, bueno, pecados sexuales relacionados con la violación del pacto matrimonial, antes del pacto y después del pacto. Bien, volvamos a Hebreos 4. Cuando hablaba de que la palabra de Dios es viva y eficaz, luego dice en el 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, la palabra no solamente va a juzgar a estos 4 tipos de pecadores, realmente vamos a rendir cuenta todos nosotros de todo. ¿Sí? Y la palabra nos lo está diciendo. La palabra discierne nuestros pensamientos. La palabra conoce las intenciones por las que hacemos las cosas. No hay cosa creada que esté escondida a la palabra. ¿No? En el pasado, Dios se reveló al pueblo de Israel por medio de profetas, incluso usó ángeles para entregar la ley a Moisés, ¿se acuerdan? Bueno, todos estos eran como puentes por los cuales Él les comunicaba su palabra y a través de ellos se construyó una relación de pacto. Dios hizo un pacto con Israel, un pacto que estaba regido con principios, por normas, tenía reglamentos rituales, tenía órdenes sacerdotales, en fin, era un pacto bien estructurado. Y en ese entonces hubo escogidos suyos que sirvieron al Señor, conocieron al Señor que les hablaba. Por ejemplo, ahorita leímos a Abel, a Enoc. Dice que Dios dio testimonio de ellos. Aunque ellos vivieron en el antiguo pacto, por medio de la misma fe fueron salvados.
y por medio de la misma fe tuvieron una relación íntima con Dios, estando en el antiguo pacto. Dense cuenta, Dios se comunicó con ellos, construyó con ellos una relación de pacto. Disfrutaron de una comunión íntima con Dios. Ellos son solamente ejemplos porque hay muchos, David, Jeremías, muchos santos del Antiguo Testamento disfrutaron de esa comunión porque estaban en una relación de pacto con Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 12, porque ellos tenían esos beneficios en el Antiguo. Entonces, ¿para qué es necesario hacer un Nuevo Testamento? Un nuevo pacto. Bueno, leamos. Hebreos 12, 5. Dice: ya se han olvidado de la exhortación que se les dirige como a hijos. Mira, aquí Dios sigue hablando. ¿Y qué dice? Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren el 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres, según la carne, que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? En el Antiguo Testamento ellos fueron bendecidos cuando obedecían al Padre Celestial. Y ahora en el Nuevo Testamento se nos sigue demandando la misma obediencia. Y con mayor razón, si nosotros respetamos a nuestros padres, les obedecemos, pues con mayor razón vamos a obedecer al Padre Celestial. Bueno, entonces dense cuenta, hermanos. Ahorita desarrollamos un poco más acerca de la necesidad de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento ellos construyeron una comunión con Dios. Dios les habló a ellos. Y ahora en el nuevo pacto Dios sigue hablando. Pero dense cuenta, ¿qué acabamos de leer? Dios sigue hablando ¿cómo? Sigue usando profetas, ángeles. ¿Cuál era el otro? ¿O la ley? En los días de hoy, Dios ya no está enviando ni ángeles ni profetas para comunicarse. ¿Qué es lo que le dice en Hebreos 12? Dice, ustedes se han olvidado de la exhortación que se les dirige. ¿En dónde está esa exhortación? En Proverbios, ¿cierto? Y Proverbios hace parte de la Escritura. O sea, Dios sigue hablando hoy y disciplina a sus hijos hoy, sí, pero a través de su palabra. Hebreos 13:6 dice, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. ¿Dónde está eso? En la palabra. ¿Se dan cuenta? En el nuevo pacto, la forma de Dios hablar es distinta a como lo hacía antes. ¿Qué leímos en el capítulo 1? En otro tiempo nos habló por medio de los profetas, pero ahora está hablando por el Hijo. Importantísimo, pero Dios siempre habla, pero ahora habla de manera distinta a través de su palabra. Y el Hijo de Dios es la máxima revelación. Cristo es la palabra misma de Dios, Él es el verbo de Dios. ¿Sí? Entonces dense cuenta, es falsa, es mentira esa idea pagana que dice que en el Antiguo Testamento era un Dios diferente y en el Nuevo es otro Dios. Mucho cuidado, eso es paganismo. Es el mismo Dios, el mismo. Algunos piensan que es un Dios diferente porque en el Antiguo Testamento se le ve estricto, se le ve duro, se le ve que castigaba con muerte el pecado. Y ellos dicen es que en el Nuevo uno no ve eso. Es porque no han leído la Biblia. Porque en el Nuevo también Dios castiga duramente el pecado. Duramente el pecado. O se les olvidó a Ananías y Zafira, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Le mienten al Espíritu Santo y se mueren ahí en pleno culto. ¿No es el mismo Dios? Claro que es el mismo. ¿Ven? Entonces es el mismo Dios. El fuego consumidor de Deuteronomio es el Dios fuego consumidor del libro de Hebreos. Él mismo. Nunca cambia. ¿Sí?
A Él le pertenecen los ángeles. El Hijo es el Hijo de Dios. Y nosotros los redimidos somos de Él. Es más, antes de que estuviéramos acá reunidos, Él ya nos había anticipado. Eso está en Hebreos 11:40. Por eso no terminó todas sus revelaciones con el pueblo de Israel. Él les dio muchas bendiciones, pero no se las dio todas. Porque si se las da todas a ellos, dice Hebreos, entonces nosotros nos hubiéramos quedado sin bendiciones. En Hebreos 11:40 dice, pero a nosotros, dice, proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. ¿Sí? O sea, en el Nuevo Testamento Él nos sigue hablando y nosotros somos parte de ese mismo pueblo que estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, como vimos, Él es el Padre de los Espíritus. Hebreos también dice que Dios es fiel a sus promesas. Y es más, hay un detalle muy especial en Hebreos 6:13. Dice que cuando Dios le hace una promesa a Abraham, ¿qué es lo que hace? Hace un juramento. ¿Sí? Como no había otro mayor que Él, juró por sí mismo. ¿Y esto con qué propósito? Bueno, Hebreos 6, leámoslos. En el 13 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Miren el 17 y 18. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta, como se expresa, ¿no? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. En otras palabras, Dios no miente, Dios no cambia, Él juró una promesa, Él la va a cumplir y Cristo se convierte en la máxima garantía de eso. Cristo es el ancla de nuestra alma. Cuando estudiemos ese texto vamos a ver tanta riqueza que hay ahí. No me quiero adelantar. La cuestión es que este primer punto estamos destacando la palabra de Dios. Dios es un Dios que habla y sus palabras son fieles, sus palabras son inmutables, sus palabras siguen siendo vivas, eficaces, nos siguen hablando aún todavía. Y esas palabras nos consuelan, son un consuelo firme, nada las podrá arrancar. Aunque el enemigo intente tergiversar o destruir las Biblias, Dios en su poder las conserva para que su pueblo siga teniendo consuelo del cielo. Bueno, ahora pasemos al segundo punto. Un Dios trino que salva. Leamos varios textos del capítulo 3. Dice, toda casa es edificada por alguien, mas el que creó todas las cosas es Dios. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, siempre yerran en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. 16. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído la palabra, provocaron a Dios, aunque no todos. Mas ¿con quiénes Dios estuvo indignado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad.
Bueno, en ese punto vamos a profundizar en eso. Hebreos enseña que Dios es trino. Sí, enseña que Dios dio la ley, confirmó la ley que entregó a Moisés por medio de ángeles y se la entregó a Israel en forma de pacto. Sí, eso ya lo dijimos. Pero en ese tiempo Dios instauró el ministerio de los sacerdotes. Miren este texto, Hebreos 2:17. ¿Para qué servían los sacerdotes antes? Bueno, los sacerdotes servían básicamente para dos cosas. Primero, para que por medio de ellos la humanidad se acercara a Dios. O sea, los sacerdotes eran mediadores. Y lo segundo, porque los sacerdotes hacían sacrificios para expiar, o sea, borrar, limpiar el pecado de la gente con derramamiento de sangre. Esas son las dos razones por las que habían sacerdotes antes. Ellos eran mediadores y eran los que usaban la sangre y los sacrificios para perdón de pecados. ¿Sí? Bueno, en el antiguo pacto se hizo necesario que se estableciera sacerdotes para eso. Pero a pesar de que habían sacerdotes, el pecado siguió existiendo. Los sacerdotes se morían. Entonces, por eso, ¿qué pasaba? Tenía que haber otro sacerdote nuevo. Y así siempre. Los sacrificios eran innumerables, no se acababan. Todos los años tenían que hacer sacrificios. Bueno, entonces eso pasaba en el antiguo pacto. En el nuevo, ¿Dios qué hace? Envía a un sacerdote nuevo. Pero hay una diferencia, que ese sacerdote nuevo no puede morir. No muere. Es Cristo. Bueno, sí, Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. O sea, es un sacerdote que no muere. Y por otro lado, no solamente no muere, la sangre que Él ofrece a Dios es poderosa. Más poderosa que todos los sacrificios que se hicieron antes. Los sacrificios de antes no eran poderosos. Limpiaban temporalmente. Yo podía llevar mi holocausto al tabernáculo o al templo, recibía perdón, pero yo me iba a la casa y volvía a pecar. Entonces yo tenía que ir al otro día otra vez a hacer lo mismo. En cambio, la sangre de Cristo es tan poderosa que limpió todos los pecados absolutamente del pueblo de Dios, una vez y para siempre. Entonces, el nuevo pacto es más grande que el antiguo, mejor que el antiguo. Y en este nuevo pacto, Cristo es el sumo sacerdote. Leamos algunos textos. Hebreos 5. Ahorita dijimos que habían dos razones básicas por las que había sacerdotes. Porque necesitaban mediadores para hacer sacrificios. Dice 5.1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres como mediador en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, ahí están las dos cosas que les acabo de decir. Ahora miren el 3. Por esta causa debe ofrecer por los pecados tanto por el pueblo como por sí mismo. Claro, él también es un pecador. En el Antiguo Testamento el sacerdote era pecador, entonces él tenía que sacrificar por él mismo también. Sigue. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, el sacerdote tenía debilidad, era pecador también, pero no cualquiera podía ser sacerdote. Solamente el llamado por Dios era sacerdote. ¿Quién era llamado por Dios? El que fuera de la línea directa de Aarón. De acá, nadie podía tomarse esa dignidad porque sí. Nadie podía hacer eso, como tristemente hoy se ve, que la dignidad de los oficios de la iglesia se la toma cualquiera porque sí.
No, eso nunca ha sido de esa manera. El caso es que Dios dice, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes y era Dios el que los nombraba. En el Nuevo Testamento se necesita un nuevo sacerdote. Bueno, este nuevo sacerdote lo nombró Dios. Lo nombró Dios. ¿Dónde dice eso? Versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote él solo, sino que el Padre le dijo que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así como Dios nombró a Aarón, Dios nombró a Cristo sacerdote. El sacerdocio de Aarón era débil, pasajero, con pecado. El sacerdocio de Cristo es eterno y no tiene pecado. El nuevo pacto es superior al antiguo por eso. ¿Bien? Entonces aquí estamos viendo cómo Dios salva a la humanidad. La salvación es simplemente que una persona haga una oración, repite unas palabras, pase al frente, se ponga en pie, o llore, o lo que usted quiera, o dé una ofrenda, o lleve un mercado. Bueno, no, la salvación no es así. Hebreos dice que la salvación se obtenía únicamente por medio del oficio de un sacerdote. Y como los sacerdotes humanos eran mortales pecadores, Dios trajo a un sacerdote eterno e inmortal, solo por medio de Cristo. Claro, para ser salvo se necesita un mediador, Cristo, y se necesita sangre, la sangre de Cristo. Sin Cristo no hay salvación, no hay. Esa es la esencia del Evangelio. Y ese es el mensaje que se predica, que fuera de Cristo no hay salvación y no hay otro nombre más grande dado a los hombres por el cual la gente pueda salvarse. Pero ya estamos viendo por qué. Claro, porque Cristo es sacerdote. Todos los usurpadores, los que dicen que son sacerdotes, son mentirosos, porque realmente solo hay uno, es Cristo, y Él ofrece su sangre, no ofrece otra cosa, es su propia sangre, y fue tan eficaz que solamente fue una vez, y ya. Bien, anote ese pasaje de Hebreos 2:4. Este mensaje del Evangelio es tan poderoso, tan real, tan verídico, que el Padre lo confirmó por medio de señales, prodigios, maravillas, dones del Espíritu Santo. Claro, es una manera de decir, de comprobar que el mensaje era del cielo. Dios sigue hablando, pero habla a través del Evangelio. Dense cuenta. Y lo confirmaba por medio de señales. Claro, usted ve en Hechos de los Apóstoles, ellos cada vez que predicaban en un lugar hacían milagros, pero no era porque tuvieran ellos un poder en sí mismos, sino era para corroborar que el Padre estaba confirmando lo que ellos decían. ¿Sí? A través del Evangelio tenemos una esperanza mejor. Hebreos 7:19. Mire lo que dice. La ley nada perfeccionó. Nada. ¿Qué fue lo que trajo perfección? Dice, la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercábamos a Dios. Miren el 25. Por lo cual, ya que puede permanecer para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, Él puede salvar, Cristo puede salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Dice, porque vive siempre para interceder por ellos. Uy, impresionante. Aquí estamos viendo el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Bueno, entonces démonos cuenta, hermanos. Este mensaje del Evangelio es la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Amén. A través de su palabra y a través de la predicación del Evangelio. Bíblicamente no hay otro medio. En los tiempos antiguos había profetas, tristemente. Bueno, Cristo lo había anunciado. Cristo había dicho que iban a haber falsos profetas. No es necesario que alguien se autoproclame a profeta para decir que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue hablando sin necesidad de esas cosas de antes.
Que quede claro eso. Bueno, nuestro evangelio, la palabra para los días de hoy, está fundada sobre mejores condiciones que el antiguo pacto. Y es tan poderoso este nuevo pacto que contiene una promesa en Hebreos 12, 26 y 27, pueden leerla. El evangelio es tan poderoso que no solamente promete la salvación de la iglesia, sino que también dice que la creación va a ser restaurada. La creación va a recibir bendición también de Dios cuando venga Cristo Jesús. El nuevo pacto es mejor hasta en eso. Entonces, hermanos, iglesia, el mismo Dios poderoso para resucitar a los muertos en el pasado, sigue siendo el único merecedor de toda nuestra alabanza. Él es Dios Salvador, que nos habla a través del Evangelio y de la palabra. Entonces Él es el único que merece nuestra adoración. ¿Sí? Hoy día nosotros ya no presentamos holocaustos, ofrendas de paz y todo eso, pero Él se agrada de nuestras obras que dirigimos a los hermanos que están en necesidad, como si estuviéramos dando un sacrificio. Leamos Hebreos 13:15. Dice: así que por medio de Jesucristo, siempre es por medio de Cristo el mediador, por medio de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Luego dice: y de hacer bien y de compartir no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miren qué hermoso. Ya no tenemos que acudir a un sacerdote o a un templo para hacer un holocausto. Cristo ofrece el único sacrificio, Cristo es el único sacerdote, y nosotros que somos también sacerdotes por medio de la fe, el único sacrificio que podemos ofrecer, ¿cuál es? Ayudar a los hermanos. Sí, dice acá, acuérdense de tales sacrificios. ¿Cuáles? Hacer el bien, compartir con los que están en necesidad. Bueno, no es flagelarnos, pagar penitencias. No, los verdaderos sacrificios son alabar al Señor con nuestros labios, confesando quién es Él en su palabra, y también ayudando a los hermanos que están en necesidad. A los hermanos que están en necesidad. Bueno, de esos sacrificios Él se agrada. Mire qué hermoso. No solamente nos salva, intercede por nosotros, sino que nos guía para que hagamos lo que a Él le agrada. Ese es el Señor. Ese es el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba lleno de reglas, de leyes, pero no se daba garantía de que la persona pudiera cumplirlos. Es más, como estudiamos esta mañana, se dan advertencias, amenazas, maldiciones contra los que desobedecen, pero no les garantiza que lo obedecerán. Entonces prácticamente abandonaban a la gente a que pudiera obrar o no obrar. En cambio, en el nuevo pacto hay leyes también, hay principios también, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer esas leyes que nos fueron dadas en el Evangelio. Hebreos 6:10, anótelo. En ese pasaje dice: Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que mostramos a nuestros hermanos necesitados. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy hermoso porque Dios es nuestro Salvador, pero a la vez Él es el capacitador. Porque si profundizamos, vemos la maravillosa verdad de que el Padre envía a su Hijo, pero que también nos da la capacidad para realizar las obras que hacemos. Ni siquiera podemos jactarnos de nuestras obras, porque esas obras nos las da Dios para que lo agrademos a Él. Impresionante. Leamos Hebreos 13:20. Dice: el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos Trinidad de Dios. El Padre resucita al Hijo.
no hay confusión de personas. Luego dice, el gran pastor de las ovejas, ¿quién es? Jesucristo. Por la sangre del pacto eterno, miren, la sangre y pacto eterno, el nuevo pacto. Dice, los haga aptos. ¿Quién nos hace aptos? El Dios de paz, el Padre, a través de la sangre del Hijo. ¿Se dan cuenta? Dice, el Padre, el Dios de paz, los haga aptos en toda obra buena. Miren eso. O sea, no solamente nos da al Hijo, nos perdona los pecados, nos salva, sino que nos hace aptos para poder hacer lo que a Él le agrada. Miren el 21. En toda obra buena para que hagan su voluntad. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si Dios antes no lo hizo apto para hacerla. Dice, haciendo Él en ustedes lo que es agradable. ¿Quién agrada a Dios? ¿Nosotros podemos hacer algo que agrade a Dios? Dice, Él hace en nosotros lo que a Él le agrada. Impresionante. Él obra en nuestras vidas. Dice, por Jesucristo. La mediación es imprescindible. Sin Cristo esto no existe. Sin Cristo no hay pacto, no hay sangre, entonces no hay paz, no hay aptitud para hacer nada, no hay obra buena, no hay voluntad de Dios, no hay nada agradable. Sin Cristo no hay nada. Pero en Cristo tenemos todo esto. Por eso dice el 21, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, Él merece toda alabanza, porque Él es todo, Él nos da todo y Él nos da la capacidad para hacer lo poquito que podemos hacer. Ese es el nuevo pacto, por eso el nuevo pacto es mejor. Bueno, es muy impresionante. Todo esto que estamos diciendo, yo sé que pues es mucha información y vamos y venimos para que usted lo compruebe usted mismo. Y todo esto es teología bíblica. Esto es lo que Dios dice de Él mismo en su palabra. Y ese es el mensaje que tenemos que creer y que tenemos que predicar sin añadirle, sin quitarle, sin colocar ahí nuestras opiniones. No necesita Dios nuestras opiniones, su palabra es única. Bueno, Él es el Dios de paz, el único que nos capacita para hacer su voluntad, hacer lo que le agrada. Por su gracia, Él no solamente envía a su Hijo a morir por nosotros, sino que también por su gracia nos da la capacidad de perseverar, de servirle, de crecer espiritualmente. ¿Sí? Y para terminar, miremos algunos pasajes que demuestran la doctrina de la Trinidad en Hebreos. Hebreos 2. Dos, 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo comenzado a ser publicada ¿por quién? Por el Señor. ¿Quién predicó de primero el Evangelio? Jesús, ¿cierto? Nos fue confirmada por los que oyeren. Bueno, aquí está hablando de los apóstoles. Luego el 4 dice, testificando Dios. Sí, el Padre testificó lo que Jesús predicó. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Dice, con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? Al final, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en la predicación del Evangelio. Bueno, veamos más. Hemos estado mostrando que el Padre habla, lo hemos visto una y otra vez. En Hebreos 1, por ejemplo, en el versículo 5, ahí vimos, Dios le dijo a su Hijo, mi Hijo eres tú. ¿Sí? El Padre habla. En Hebreos también dice que el Hijo habla. Miremos Hebreos 2, 12. Mire lo que dice Jesús. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En el versículo 13, yo confiaré en Él. Esto aquí lo habla Jesús. Cuando estemos estudiando, vamos a verlo. El Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu Santo también habla. Ahorita lo vimos, ¿no se acuerdan? En Hebreos 3, 7. Dice, por lo cual
como dice el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las sectas se atreven a decir que el Espíritu Santo no es solamente poder de Dios. El Espíritu Santo en cierta manera es poder de Dios, pero es una persona porque habla también. Aquí lo vemos hablando. El Dios Trino habla. El Dios Trino salva. ¿Sí? Una y otra vez el apóstol Pablo muestra que el Padre habla con el Hijo, que el Hijo obedece al Padre, que el Espíritu Santo confirma lo que el Hijo hace, que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de la obra del Hijo. ¿Sí? El Padre no se avergüenza de ser el Dios de su pueblo. El Hijo no se avergüenza de decir que es hermano de nosotros. ¿Ven? Ese es el Evangelio. Un Evangelio trinitario. O sea, hermanos, miren esto. Todo lo que hemos hablado hoy, quizás las cosas más destacables es: Dios habla, necesitamos un sacerdote y la Trinidad. Quitemos una de esas cosas al Evangelio y nos quedamos sin nada. El Evangelio necesita estos elementos para que dé vida a las almas. Toda alma que acude a un sacerdote diferente que no es Cristo, que coloca la fe en otro que no es Cristo, un Evangelio que no tiene Trinidad, que no tiene Espíritu, que no tiene Padre, que solo tiene Hijo, que solo tiene Padre, un Evangelio que tiene a un Dios que no habla, o a un Dios que habla tanto que se contradice, un Dios que lo que habla es solamente prosperidad y le promete a la gente que los problemas se van a cambiar y al último la persona sigue en sus pecados. Es como extraño que ese Dios esté hablando de esa manera. Es un Dios falso. Este Dios de las Escrituras es particular, como lo estamos viendo acá. Envió a su Hijo como sumo sacerdote, es trino y nos habla hoy por medio de su palabra y de la predicación del Evangelio, que tiene que basarse en la palabra. Amén.